En este video vamos a hablar de la corriente eléctrica. Esta se diferencia de la corriente electrostática en que las cargas ahora no se van a quedar quietas, digamos, en los materiales cargados, sino que estas cargas van a moverse a lo largo o del cuerpo conductor. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí cargas, cuando frotamos, digamos que este es un metal y un paño, y si los frotamos, parte de las cargas de los electrones del paño se van a transferir al metal, pero este metal va a quedar, digamos, cargado electrostáticamente, pero no va a haber realmente un viaje de electrones una vez que separemos el paño de él. Simple y sencillamente los electrones van a estar ahí eh, confiriéndole la carga al metal, pero sin conducir. Cuando hablamos de corriente eléctrica, por el contrario, estamos hablando de electrones que se mueven y que atraviesan el área transversal de un conductor. Por ejemplo, estoy seguro que todos ustedes han visto los cables, la cablería, que utilizan para conectar sus dispositivos electrónicos, para tener luz en los focos de sus casas. Bueno, entonces estos electrones están siempre viajando, atravesando estos alambres, ¿no? Estos cables. El concepto de electricidad o de corriente inició cuando Luigi Galvani realizó experimentos con ancas de ranas. Como ustedes deben saber, los músculos, ahora se sabe que los músculos eh, tienen su movimiento o reciben esas señales para contraerse o relajarse a través de señales eléctricas. Tenemos en el cuerpo humano ciertos señaladores o mensajeros que son protones o iones aniónicos que dan las órdenes para que el músculo se contraiga o no. Entonces, cuando él hizo este experimento con estas ancas de rana, él introducía diferentes metales. Y esta interacción entre los metales en el músculo esquelético hacía que las ancas o que los músculos reaccionaran a pesar de que el animal pues ya no tenía vida. De hecho, él hablaba de que se había conseguido encontrar o medir este éter vital o este fluido vital. Entonces, Alessandro Volta no estaba de acuerdo con esa explicación y se dio cuenta que lo que realmente pasaba es que las ancas o los músculos esqueléticos servían como caminos de conducción y que al tener dos metales diferente electronegatividad podían de alguna manera transferir electrones de un metal a otro utilizando el músculo como un vehículo de conducción. De tal manera que él lo que hizo fue preparar diferentes combinaciones de metales y estos metales los iba uniendo por medio de paños mojados con soluciones salinas o ácidos. Estas soluciones salinas o ácidos permitían de alguna manera la reacción química entre los diferentes metales que ustedes deben haber estudiado como reacciones de óxido de reducción o al menos haberlo escuchado, donde estas reacciones de óxido de reducción generan productos nuevos, pero estos productos nuevos cambian su estado de oxidación y al cambiar su estado de oxidación generan la transferencia o el viaje de electrones. Entonces, lo que él hacía era construir estas baterías o pilas de metales de diferentes naturaleza o carbón, y eso permitía la consecución de una energía eléctrica. Estamos hablando prácticamente de los años 1800. Eh, entonces, Alessandro Volta se dio cuenta de que había un viaje de un fluido o de un potencial eléctrico que, bueno, todavía no tenía todavía las denominaciones que hoy conocemos. Entonces, ¿cómo definimos la corriente? Actualmente la corriente se define como la diferencia de carga que viaja a través de un conductor en un determinado tiempo.
Por tanto, tiene las unidades de Coulomb por segundo, que también se conocen como amperes, o en algunos lugares se les llaman también amperios. Esta diferencia de carga entre este tiempo nos va a dar la corriente eléctrica promedio. Sin embargo, al ser esto una delta, podemos aplicar un límite de manera que podemos encontrar una corriente instantánea que está dada por la diferencial de la carga infinitesimal entre un tiempo infinitesimal a su vez. De cualquier manera, pues este ampere es equivalente a un coulomb que pasa por el área transversal de un conductor en un segundo. Y aquí podemos ver otra diferencia entre las cargas electrostáticas y las cargas generadas por conducción en un conductor. Cuando hablamos de una carga electrostática, estamos hablando de que en cualquier punto de nuestro conductor tenemos un potencial constante. Es decir, generalmente infinito, porque pues estamos hablando de del cuerpo del conductor, es decir, una distancia cero. Entonces, este potencial, no importa en qué parte del conductor yo me coloque, va a ser exactamente el mismo potencial. Por su parte, cuando yo estoy hablando de conductores, estoy hablando de que hay cargas que están viajando a través del conductor. Y como nosotros sabemos, para que una carga viaje, necesitamos la consecución de un campo eléctrico. Cuando tenemos este campo eléctrico a lo largo del conductor, tenemos también diferencias de potencial, de manera que ahora podemos decir que si el campo eléctrico es hacia aquí, hacia donde viajan las cargas positivas, como vimos en la anterior unidad, podemos decir que el potencial al inicio del conductor es mayor que el potencial al final del conductor. Y estamos entonces hablando de cargas dinámicas o cargas que se mueven, a diferencia de las electrostáticas. Por convención, la intensidad de la corriente se dice que está en la misma dirección que viajan las cargas positivas. Y fíjense que este es un concepto bastante extraño. Como ustedes recordarán, el átomo realmente está en su núcleo cargado positivamente por la presencia de protones y bueno, su masa se completa con neutrones. Y alrededor de él tenemos los orbitales atómicos que contienen a los electrones, ¿ok? De manera actual, realmente no tiene caso hablar de cargas positivas, porque estaríamos hablando de que un protón del núcleo se mueve y avanza. Realmente lo que sucede es esto: un electrón puede excitarse y liberarse de su orbital. Cuando se libera de su orbital puede viajar. Él sí es libre para viajar a un orbital vacío que esté adelante en otro átomo. De manera que lo que estamos haciendo siempre es generar orbitales vacíos o liberar estos orbitales aquí para que los electrones que estén aquí atrás vayan avanzando de orbital en orbital. No sé si, bueno, esa es la idea básica de la conducción de la electricidad. Sin embargo, como en la época en la que se creó esta teoría esto no se sabía, pues se consideró por convención que era la mejor idea considerar que la intensidad de corriente o que la corriente viajaba a lo largo de las cargas positivas o en la misma dirección en la que se generaban las cargas positivas. Podemos verlo también así. Cada vez que, aquí digamos que este es un núcleo de un átomo que al principio pues tiene todos sus electrones completos, es neutro. Cuando un electrón se libera, deja una carga positiva aquí que puede ser ocupada o que puede realmente neutralizarse con un electrón de un átomo que esté cercano a él. Pero a su vez esto nos va a generar un nuevo, digamos, un nuevo núcleo que tiene más carga por perder el electrón que lo neutralizaba. Se dice entonces que estos
estos, digamos, núcleos con carga positiva que pierden electrones se generan en forma de huecos, es decir, tenemos espacios vacíos que antes ocupaba un electrón que al liberarse deja esta región vacía y deja esta carga positiva. Digamos entonces que los electrones viajan en contra de la intensidad de corriente, pero los huecos viajan en sentido contrario y en la misma dirección de la intensidad de corriente. Okay, este es un concepto que en conductores no es tan importante, pero en semiconductores se vuelve muy importante, y en un próximo video les voy a explicar de qué trata un poco más esto. También se dieron cuenta desde ese entonces que para que este flujo eléctrico o esta corriente se dé, necesitamos crear circuitos eléctricos. Y estos circuitos eléctricos necesitan estar cerrados, ¿ok? Aquí les tengo un GIF donde podemos ver lo que es un circuito abierto y un circuito cerrado, con un ejemplo muy simple. Esta batería está generando un flujo de electrones, ¿ok? Aquí realmente está el lado positivo, aquí está el lado negativo, ¿ok? En una batería convencional. Estos electrones van a viajar, o la intensidad de corriente va a ir en el lado positivo. Esta intensidad de corriente va a viajar hacia aquí y va a permitir que el foco se encienda solo cuando nosotros tengamos cerrado el circuito, es decir, que el polo positivo y el polo negativo de mi batería contacten las terminales de mi foco, ¿okay? Si esto ocurre, estamos hablando de un circuito cerrado, y mientras la batería tenga carga, el foco va a encender. Cuando yo abro el circuito, ese flujo de electrones se detiene. Al detenerse, mi circuito completo se queda cargado, es decir, no desaparece la carga. Voy a tener una parte cargada negativamente y otra parte cargada positivamente. Lo convertimos en conductores electrostáticos. Como no hay flujo de electrones, realmente no puedo generar un trabajo, no puedo prender mi foco. Es muy similar a lo que va a ocurrir con los apagadores de su casa. Cuando ustedes prenden la luz de su casa, lo que están haciendo es que el apagador, como un dispositivo, haga contacto entre las terminales y permita el flujo eléctrico. Cuando ustedes apagan su luz, abren ese apagador, quitan ese contacto entre las terminales internas y su luz pues se apaga. Ok, en estos libros, los de consulta en estas páginas, pueden revisar si quieren saber más. Pero bueno, espero que esta explicación es bastante simple, pero bastante completa a mi parecer. Les veo en el siguiente video.